La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Para eso, en el Primero de la Mañana contamos con el doctor Luis Ray, economista. Doctor Rey, bienvenido, qué gusto escucharlo. Un gusto, Claudio, ¿cómo le va Nadia? Y bueno, como usted decía, hoy nos ocupa hablar de las crisis actuales y la falta de liderazgo que se observa. Y en este sentido, traigo a la memoria a don Vilfredo Pareto, que fue un ingeniero, sociólogo y economista que se destacó en la Universidad de Lausana, Suiza. Nació a mediados del siglo XIX en París, 1848 más precisamente, y deja este mundo en 1923. Elaboró dos construcciones intelectuales muy interesantes. Una, para los economistas, terminó de diseñar lo que nosotros enseñamos en microeconomía, que es la teoría subjetiva del valor o la teoría marginalista. Y como sociólogo nos dejó la llamada teoría de las élites, de las élites gobernantes. En esta teoría, Pareto nos señala que toda sociedad organizada se encuentra gobernada por una minoría, élite, o clase legitimada, ya sea por la fuerza o por una buena gestión en el ejercicio del poder, que finalmente deriva, en un caso o en otro, al consentimiento de los gobernados. Este aspecto parece esencial y subyace bajo cualquier forma de gobierno que adopte una sociedad o una comunidad, ya sea que sea una república democrática, una monarquía constitucional, una teocracia, etc. A la larga nosotros terminamos eligiendo a una élite que nos gobierna. Una élite meritocrática, proba o honesta, con excepcionales cualidades y aptitudes, con un buen diagnóstico de la problemática de un país, puede conducir al mismo hacia un estado de plenitud y desarrollo sustentable por varias generaciones. Es lo esperable, sin duda. De lo contrario, una élite que no se sostenga en la buena y honesta gestión, contraria al mérito, cleptocrática, o sea, el gobierno de los ladrones, o caquistocrática, el gobierno que selecciona a los peores, poco formada, termina siendo un artífice de la decadencia y, por qué no, la degradación de un país. En el mundo observamos por parte de los estados nacionales y organismos supranacionales la falta clara de un liderazgo preventivo y proactivo frente a recientes crisis a saber. Por ejemplo, lo hemos observado en la crisis de las hipotecas subprime, 2007-2008, iniciada en Estados Unidos y propagada en todo el mundo, la crisis de las deudas soberanas, principalmente Grecia, España, Italia, entre 2008 y 2009, y la actual pandemia. En todas estas crisis parece ser que los líderes, la tecnoestructura o el establishment, como quiera llamarse, de los estados nacionales y organismos supranacionales, ha ido por detrás de los acontecimientos con lamentables derivaciones económicas, sociales, políticas. Y es más, muchas decisiones políticas adoptadas parecen reposar en falsos diagnósticos, dudosa información, o reacciones espasmódicas o reflejas ante la imperiosa demanda de la sociedad global de soluciones rápidas, efectivas y urgentes. En nuestro país parece ocurrir lo mismo y desde hace mucho tiempo. A principios de los 90, 1993 más precisamente, estaba vigente el plan de convertibilidad del peso, y yo era alumno de la materia Política Económica Argentina de la carrera de licenciatura en Economía, y su profesor era Aldo Ferrer. En cierta ocasión el profesor nos señaló ese aspecto de la teoría de las élites, con obvia traducción a las distintas políticas económicas adoptadas en nuestro país desde la conformación final del Estado Nacional en 1861 tras la Batalla de Pavón y a lo largo del siglo XX. Y en ese sentido nos invitó a hacer un ejercicio áulico, nos invitó a plantear grandes hitos de la historia y sus principales protagonistas referentes de las élites gobernantes en esos momentos. En un momento se planteó, la Revolución Francesa de 1789, con líderes tales como Mirabeau, Marat, Danton, Robespierre, Lafayette, etc., ¿no? Otro planteó la Revolución Norteamericana de 1776, con líderes tales como Washington, Franklin, Lafayette nuevamente, Jefferson, Adams, etc. Otro planteó la Revolución Rusa de 1917, con líderes tales como Kerensky, Lenin, Trotsky, Stalin, Bukharin, entre otros.
Otro planteó la generación del 80, con líderes como Alberdi, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, etcétera. Y luego, y le recuerdo que estábamos en 1993, Aldo Ferrer nos pidió nombres de referentes de la élite argentina de ese momento. En el aula tronó un molesto silencio. Luego de una pausa que pareció interminable, alguien esbozó un apellido, Alfonsín. Y aquel silencio me conmovió. Hoy estamos en 2022 y le pediría al oyente de este programa que en un acto de sincera constricción se haga la misma pregunta que el profesor Aldo Ferrer nos hizo en aquel 1993. Busquemos nombres de referentes de la élite argentina actual que enfrente y lidere un proceso de transformación a la presente crisis de valores, económica, política y social que padecemos desde hace muchísimos años. Si el silencio también se apodera del oyente, como se apoderó de mí en aquella clase de política económica argentina, estaremos evaluando la gravedad del problema en el que estamos. Sin embargo, este diagnóstico no nos debe arrojar a la desesperanza y debe convertirse en un verdadero desafío para indagar y tener por objetivo la necesidad de detectar, promover, educar a una nueva clase dirigente. Y no solo me estoy refiriendo a jóvenes, como demagógicamente hacen nuestros dirigentes. Aludo a lo mejor de nuestra sociedad, personas nuevas en un criterio con una selección transversal en distintas clases sociales y en distintas franjas de edades de lo mejor que tiene nuestro país para llevarlo al destino de grandeza que anhelamos para nuestros hijos y para nuestras generaciones futuras. En conclusión, como decía el padre de las letras alemanas Goethe, el futuro proyecta su sombra sobre el pasado. Y a partir de lo dicho, seamos una digna sombra de un futuro venturoso. Claudia Enalía, firmado, otra Argentina es posible. Ojalá que sí. Firmado Luis Rey. Doctor, un abrazo a la distancia y nos reencontramos la semana próxima. Un gran abrazo y muchas gracias. Chao, Hasta doctor. luego.